Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1244. Shi Weinan miró sombríamente a Zhao Feng. Anteriormente, Zhao Feng le hizo perder la cara ante muchos discípulos trabajadores. Después de ese momento, Shi Weinan comenzó a usar sus conexiones con los discípulos de la periferia para que un discípulo de la periferia viniera y le enseñara una lección a Zhao Feng. Al hacer esto, podría recuperar su dignidad y también intimidar a los discípulos trabajadores. El joven de cara larga era un discípulo periférico de la raza espiritual con el cultivo de un cuasi dios de rango 1. Los otros discípulos de la periferia en el área que habían venido a ver a Zhao Feng por sí mismos vieron que el joven de cara larga iba a moverse, por lo que dejaron de parlotear y se prepararon para ver el espectáculo. Hoy, haré que experimentes el poder de un discípulo de la periferia. El joven de rostro largo hizo circular su poder divino y se transformó en una luz blanca que apareció instantáneamente al lado de Zhao Feng. ¡Bum! Cuando el joven golpeó, un puño de poder divino blanco explotó. Mira, ese es el poder divino. Un discípulo de la periferia, ¡qué fuerte! Los discípulos trabajadores no pudieron ocultar la admiración y el respeto en sus ojos mientras observaban. Pop. Swish. Justo cuando el puño del joven de cara larga estaba a punto de golpear a Zhao Feng, todo el cuerpo de Zhao Feng comenzó a crujir con electricidad mientras disparaba a un lado. ¿Eh? El niño logró esquivarlo. El hombre musculoso estaba algo sorprendido. Ese niño tiene que tener algo de fuerza si puede dominar a los discípulos trabajadores. El hombre de piel verde a su lado soltó una risita siniestra. En su opinión, Zhao Feng era probablemente un cuasi dios de rango 1. A menos que poseyera alguna técnica de movimiento profundo, nunca podría esquivar el ataque del joven de cara larga. El joven de cara larga, al ver que su primer ataque no tuvo éxito, inmediatamente continuó su asalto. Las explosiones resonaron cuando los rayos de luz blanca se filtraron en pozos poco profundos en el suelo cristalino. Pero ninguno de estos ataques pudo golpear a Zhao Feng. Niño, ¿solo sabes cómo esquivar? Ladró furiosamente el joven de cara larga. Como discípulo de la periferia, desafió a un discípulo trabajador. Si no fuera capaz de hacerle nada a este discípulo trabajador, ¿qué rostro tendría que seguir parados entre las filas de los discípulos de la periferia? ¿Quieres que deje de esquivar? De acuerdo. Los ojos de Zhao Feng se enfocaron. Tumblr. Con un boom, Zhao Feng se apresuró a la espalda del joven de cara larga y golpeó. Tomado por sorpresa, el joven fue enviado a volar a docenas de pies antes de estrellarse contra el suelo. Los alrededores instantáneamente se callaron. Nadie había esperado que Zhao Feng derrotara a este discípulo de la periferia de un solo golpe. Tú me atacaste furtivamente. El joven de cara larga se puso rojo en la cara mientras gritaba. Era demasiado vergonzoso ser derrotado de un solo golpe por un discípulo trabajador, y esta era la única excusa que podía encontrar. Así es, Zhao Feng lo atacó furtivamente. De lo contrario, ¿cómo podría derrotar a un discípulo de la periferia? Shi Weinan inmediatamente estuvo de acuerdo. Todos podían ver que Zhao Feng era demasiado rápido, lo que le permitía ponerse inmediatamente detrás del joven de cara larga y derrotarlo. La multitud gradualmente llegó a esta razón. Hermano Chen, hermano Zhao, trabajemos juntos y capturemos a este tipo desvergonzado. Al ver que la multitud creía su excusa, el joven de rostro largo inmediatamente solicitó ayuda de los otros discípulos de la periferia. Ya sea que Zhao Feng lo haya atacado furtivamente o no, el poder de ese puño era tremendo, por lo que el joven de rostro largo juzgó que no era rival para Zhao Feng. Sin embargo, necesitaba derrotar a Zhao Feng hoy, sin importar a qué métodos tuviera que recurrir. Está bien. El joven de piel verde estuvo de acuerdo y cargó. HMPH. Un discípulo trabajador se atreve a actuar tan descaradamente. El joven musculoso lanzó su enorme corpulencia a Zhao Feng mientras gritaba. Los dos ya estaban cansados de mirar a Zhao Feng. Ahora que Zhao Feng había derrotado a los jóvenes de cara larga, un discípulo de la periferia como ellos, estaban aún más disgustados. 3 discípulos de la periferia están atacando juntos. Gritó sorprendido un discípulo trabajador.
No importa cuán fuerte era Zhao Feng, probablemente había terminado esta vez. Algunos de los discípulos de la periferia cercana sintieron que esta vista era bastante vergonzosa y bajaron la cabeza en preparación para irse. 3 discípulos de la periferia atacando a un discípulo trabajador fue simplemente demasiado vergonzoso. En su opinión, la derrota de Zhao Feng era segura, y no había necesidad de seguir observando. Pero antes de que pudieran irse, oyeron gritos agudos en sus oídos. Para su sorpresa y sorpresa, estos gritos parecían pertenecer a sus compañeros discípulos de la periferia. Lo que vieron fue a Zhao Feng viajando entre el trío como un rayo. ¡Bang! Con un solo golpe, el joven de cara larga fue enviado volando hacia atrás nuevamente. Otro golpe hizo que el joven musculoso comiera tierra. El golpe final salió volando. Los 3 discípulos de la periferia fueron todos derribados. En este momento, todos los espectadores circundantes estaban congelados en sus lugares en estado de shock. Incluso los 3 discípulos de la periferia que Zhao Feng acaba de derrotar tenían una expresión incrédula en sus rostros. 2 de ellos eran cuasi dioses de rango 1 y el otro era un dios verdadero de rango 1. Cualquiera que pudiera derrotarlos tan fácilmente tenía que ser al menos un rango 2, pero ¿cómo podría Zhao Feng ser tan fuerte? Mientras sus mentes seguían tambaleándose, Zhao Feng comenzó a caminar hacia el joven de cara larga. No, y el joven de cara larga estaba listo para decir algo cuando Zhao Feng lo pateó. Quería bloquear, pero estaba indefenso. Un peso tan pesado como una montaña hizo que su cuerpo volara cientos de pies. Zhao Feng luego fue al joven musculoso y lo pateó también, rompiendo muchos de los huesos de su cuerpo. Finalmente, Zhao Feng llegó al joven de piel verde. ¿Te atreverías? ¿Te atreverías a lastimarme? ¿Sabes quién es mi primo? Ah. El de piel verde escupió una amenaza viciosa a Zhao Feng, pero Zhao Feng pisoteó su cuerpo. Después de este pisotón, Zhao Feng comenzó a patearlo. Solo cuando todo el odio venenoso en los ojos del joven desapareció, Zhao Feng finalmente se detuvo. Todos pueden irse ahora. Zhao Feng ladró fríamente. Los discípulos obreros se dispersaron, y los discípulos de la periferia se fueron. El área alrededor de la cabaña de Zhao Feng finalmente estaba en silencio. Esto no está bien. Como discípulo trabajador, no tengo privacidad. Los ojos de Zhao Feng se pusieron pensativos. Mientras se estaba cultivando, estos cuasi dioses y dioses verdaderos escanearon descaradamente su choza con sus sentidos divinos. Alguien con un sentido divino más fuerte podría incluso descubrir el secreto de la túnica de espacio-tiempo de Zhao Feng. Creo que tendré que usar algunos trucos, murmuró Zhao Feng suavemente. Zhao Feng se dirigió al palacio del asistente Liu. El asistente Liu estaba de pie frente a la entrada, su expresión severa y solemne mientras miraba a Zhao Feng. No deberías haber herido a los discípulos de la periferia, particularmente a ese Zhao Yi. El asistente Liu lo reprendió fríamente. Aunque Zhao Feng había realizado una actuación asombrosa, los discípulos de la periferia a los que lastimó definitivamente regresarían. El Zhao Yi al que se refería el asistente Liu era el joven de piel verde, y tenía un primo mayor que era un discípulo interno sobresaliente. Los discípulos de más alto estatus en la raza espiritual fueron los discípulos centrales. Estas personas tenían el linaje de la raza espiritual o eran genios extremadamente sobresalientes. Debajo de ellos estaban los discípulos internos. Aunque los discípulos internos eran inferiores a los discípulos centrales en el estado, algunos de ellos eran incluso más fuertes que los discípulos centrales. El asistente Liu originalmente planeó promover a Zhao Feng a discípulo de la periferia después de unos meses, pero esto parecía imposible ahora. Ahora, estaba indefenso. Si no los derrotara, esos 3 podrían haberme matado. Zhao Feng puso una expresión de impotencia, pero cuando su ojo dorado se clavó en el operador Liu, apareció una niebla violeta dorada. El asistente Liu comenzó a parecer confundido, y cuando miró a Zhao Feng nuevamente, parecía ser un poco más empático. Ayudante Liu, quiero convertirme en un discípulo de la periferia. Solo entonces puedo tener la fuerza para protegerme y evitar meterme en más problemas.
Zhao Fen continuó mirando al operador Liu mientras la niebla ilusoria en su ojo izquierdo se hacía aún más espesa. Una profunda energía del alma comenzó a filtrarse en la mente del operador Liu. El asistente Liu era solo el gerente a dos discípulos trabajadores y solo era un dios verdadero de rango 2. Era incapaz de resistir las artes de ilusión de Zhao Fen. Por supuesto, Zhao Fen no controlaba directamente al asistente Liu, solo lo guiaba sutilmente para evitar ser descubierto si alguien decidía investigar este asunto. Milímetros, eso es todo lo que se puede hacer. El asistente Liu asintió. Muchas gracias, asistente Liu. Zhao Fen sonrió y regresó a su propia cabaña. Tal como se predijo, la noticia de que Zhao Fen derrotó a los discípulos de la periferia pronto se extendió por toda la raza espiritual. Unos pocos discípulos de la periferia querían ir inmediatamente y matar a Zhao Fen, pero cuando supieron que Zhao Fen había derrotado fácilmente a 3 discípulos de la periferia, se quedaron en silencio. Quizás solo los 3 principales discípulos de la periferia podrían tratar con Zhao Fen. No pasó mucho tiempo antes de que una noticia aún más sorprendente se extendiera por los discípulos de la periferia. Zhao Fen fue ascendido a discípulo de la periferia este mes. Muchos discípulos de la periferia habían estado discutiendo cómo tratar con Zhao Fen porque a la raza espiritual no le importaba la vida o la muerte de un solo discípulo trabajador. Pero ahora, Zhao Fen también era un discípulo de la periferia. A medida que este asunto atraía más y más discusión, finalmente atrajo la atención de muchos discípulos internos. Más del 70% de los discípulos internos masculinos esperaban cortejar a Zhao Yufei. Una persona que también estaba después de que Zhao Yufei se convirtiera en un discípulo trabajador para hacerlo, e incluso logró abrirse camino para convertirse en un discípulo de la periferia, por lo que naturalmente atraería su interés. Un día, Zhao Fen se mudó a una residencia destinada a un discípulo de la periferia. Los discípulos de la periferia recibieron un salón del palacio para su propio uso. El Eavenear Yuan-Ki de este lugar estaba 2 veces más concentrado que en el área habitada por los discípulos trabajadores. Solo al convertirse en un discípulo de la periferia se puede considerar que uno realmente ha entrado en la raza espiritual y así obtener su protección. Esta persona fue quien derrotó a 3 discípulos de la periferia. Debe ser un genio de alguna otra facción de la zona Zilin. Por perseguir a Zhao Yufei, estaba dispuesto a convertirse en un discípulo trabajador. No es extraño en absoluto para alguien de su fuerza convertirse en discípulo de la periferia. Algunos discípulos de la periferia cercana comenzaron a comentar y criticar a Zhao Fen. Zhao Fen ignoró a estas personas y se dirigió a su palacio. En este momento, gritos de sorpresa y conmoción llegaron frente a Zhao Fen. Gran hermano Panao. Big Bro Panao, ¿cómo encontraste el tiempo para venir aquí? Muchos discípulos de la periferia comenzaron a saludar respetuosamente a cierta juventud. Zhao Fen pudo ver que este joven llevaba el uniforme de un discípulo interno. Su nariz era bastante plana, sus ojos y boca eran bastante grandes, y su piel tenía un brillo aceitoso. En general, parecía bastante cómico. Este discípulo interno llamado Panao estaba mirando directamente a Zhao Fen mientras caminaba lentamente. Deberías ser Zhao Fen, ¿verdad? Panao le dio a Zhao Fen una mirada interesada mientras preguntaba sin rodeos. Acabo de convertirme en un discípulo de la periferia y un discípulo interno ya me está visitando. Zhao Fen estaba bastante sorprendido. Los discípulos internos tenían un estatus extremadamente alto en la raza espiritual, y Zhao Fen solo se convirtió en un discípulo de la periferia, por lo que no quería hacer un alboroto demasiado grande. Pero si un discípulo interno realmente quisiera probar algo con él, Zhao Fen no sería cortés. Jaja, chico, eres realmente interesante. Audaz y loco. Este Panao admite la derrota. Panao se rió, sus ojos brillaban de alabanza. La cara de Zhao Fen se congeló, la situación no resultó como predijo. Los discípulos de la periferia cercana también habían creído que Panao vino a causarle problemas a Zhao Fen, pero sus palabras dejaron sus mentes tambaleándose. Panao siguió a Zhao Fen a la nueva residencia de Zhao Fen.
Aunque admiro tu audacia y coraje, no tienes oportunidad con Zhao Yufei, dijo Pan sin rodeos, su tono indicaba que no estaba bromeando y hablaba en serio. No tienes idea. Casi todos los discípulos internos sobresalientes están detrás de Zhao Yufei. Por supuesto, tampoco tienen una oportunidad. Las únicas personas con incluso la esperanza de estar con Zhao Yufei son los discípulos centrales. Así es, escuché que paralizaste a Zhao Yi. Su primo mayor es uno de los discípulos internos más destacados, un dios verdadero de rango 4. Capítulo 1245. Zhao Yi era el joven de piel verde que Zhao Feng había derrotado hace varios días. Su primo mayor era un discípulo interno sobresaliente que hace mucho había entrado en el nivel del dios verdadero y ya era un dios verdadero de rango 4. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó sin rodeos Zhao Feng después de escuchar todo. Zhao Feng estaba completamente desconcertado de por qué el discípulo interno Pan vendría a buscarlo y le daría tantos consejos. Como prodigio del cuasi dios, ni siquiera te importa convertirte en un discípulo trabajador para perseguir a Zhao Yufei. Admiro profundamente tu conducta. Probablemente tengas un amor sincero por Zhao Yufei, dijo Pan con seriedad. Segundo, ofendiste al primo de Zhao Yi, Zhao Lanyi, y entre los discípulos internos, me encuentro opuesto a Zhao Lanyi. Vine esta vez para mirarte y ver si tenías alguna esperanza de ser parte de mi lado. Pan explicó su segunda razón. Los conflictos dentro de los discípulos internos fueron increíblemente viciosos, ya que estaban relacionados con sus oportunidades de convertirse en discípulos centrales. Si Zhao Feng tenía la fuerza y el potencial para convertirse en un discípulo interno, entonces Pan necesitaba adelantarse a la multitud y atraer a Zhao Feng a su lado. Zhao Feng asintió. Parecía que no era casualidad que Pan viniera de buscarlo. Sin embargo, realmente no le importaba la lucha entre los discípulos internos de la raza espiritual. ¿Qué pasa contigo? ¿No estás tratando de cortejar a Zhao Yufei también?, preguntó curiosamente Zhao Feng. Supongo que estoy. Pan necesitaba pensar un poco antes de responder. No había nadie que no amara a una mujer que fuera talentosa y hermosa, pero Pan sabía que nunca podría obtener el favor de Zhao Yufei. Por lo tanto, no tenía deseos de entrar en ese atolladero. Pero su padre pasó todos los días instándolo a perseguir a Zhao Yufei, constantemente parloteando sobre el destino y quién sabe. Tal vez Zhao Yufei apreciaría a su hijo. Pan no pudo hacer nada más que interpretar el papel de uno de los pretendientes de Zhao Yufei. Pan, eres un discípulo interno. ¿Puedes entregarle una carta a Zhao Yufei? Zhao Feng respetó cuando se le ocurrió la idea. Mis disculpas, no soy tan extraordinario entre los discípulos internos, así que Zhao Yufei nunca aceptaría verme. Pan se rió entre dientes. A pesar de todo lo que acaba de decir, Zhao Feng todavía estaba decidido a perseguir a Zhao Yufei. Zhao Feng bajó la cabeza, dándose cuenta de que había subestimado el estado de Zhao Yufei en la carrera espiritual. Con su estado actual, es posible que pueda reunirse con Zhao Yufei en las próximas décadas, pero, Pan sonrió, dejando a Zhao Feng colgando. ¿Pero qué? Zhao Feng se dio cuenta de que Pan estaba tramando algo. Pero recientemente, algunos de los discípulos centrales de la raza espiritual han estado hablando acerca de celebrar una conferencia. Han invitado a muchos discípulos centrales y discípulos internos. Pan sonrió. Zhao Feng sabía que Zhao Yufei era definitivamente uno de estos discípulos centrales. Hermano Pan, tráeme. La cara de Zhao Feng se movió cuando lo solicitó de inmediato. Es mejor si no vas. Esta conferencia en realidad está organizada por Kwasi God Luoyu y Zhao Yufei. Estas son las dos diosas de la raza espiritual. Casi todos sus pretendientes estarán allí, aconsejó Pan. Todos los discípulos internos ya sabían de la reputación de Zhao Feng. Si Zhao Feng realmente apareciera, definitivamente terminaría siendo un objetivo. Zhao Feng no dijo nada, pero sus ojos permanecieron fijos en Pan. ¿De verdad quieres ir?
Zhao Feng no tenía derecho a participar en la conferencia, pero incluso si Panao no se lo contara, tarde o temprano definitivamente conocería un evento tan importante. Además, un loco como Zhao Feng probablemente estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Puedo traerte, pero será mejor que no hagas ningún problema. Advirtió Panao a Zhao Feng. Mientras Zhao Feng no causara ningún drama, no veía ningún problema en traer a Zhao Feng a echar un vistazo. Panao y Zhao Feng comenzaron a discutir los temas de esta conferencia. Panao finalmente abandonó la residencia de Zhao Feng en medio de la noche. Oh, es cierto, puedes relajarte. Zhao Lanyi está actualmente recluido y no intentará causarle problemas por el momento. Tómese este tiempo para usar los recursos de cultivo proporcionados a los discípulos periféricos y aumentar su fuerza. Panao dio un último consejo antes de irse. Se dio cuenta de que Zhao Feng poseía muchas reservas ocultas y probablemente no era débil. De hecho, era alguien que podía unirse a su lado, pero Zhao Lanyi todavía era un dios verdadero de rango 4. No había forma de que Zhao Feng fuera un rival para él, por lo que decidió advertir a Zhao Feng que no hiciera nada demasiado fuera de lugar. Una vez que Panao se fue, Zhao Feng entró en su propio aislamiento. Ahora que era un discípulo periférico, otros no podían molestarlo imprudentemente mientras estaba recluido, y ciertamente no se les permitía probarlo con su sentido divino. Un mes después, Zhao Feng dejó su palacio. Los discípulos periféricos no necesitaban realizar trabajos de baja categoría, pero debían realizar una pequeña misión cada mes. Recibirían una recompensa acorde con la dificultad de la misión. Muchas misiones nuevas se publicarían en la sala de misiones todos los días. Los niveles de dificultad iban desde el nivel de semidios hasta el de un dios antiguo de rango 7, con divisiones extremadamente estrictas. Estaban disponibles para que todos los discípulos de la raza pudieran elegir. Estas misiones no solo podrían usarse para templarse, sino también para obtener recompensas. En este momento, intensas ondas de poder divino vinieron desde la distancia. Todos los discípulos alrededor del salón de misiones se giraron para mirar. Eso es. Zhao Feng se centró en el horizonte. Vio que un pequeño equipo de 3 estaba sentado en un dios yao volador que se acercaba a la sala de misiones a una velocidad extremadamente rápida. La raza espiritual tenía una regla que los discípulos comunes no podían montar monturas voladoras dentro de la raza espiritual. Eso es, un discípulo central de la raza espiritual. Gritó alguien en estado de shock. 2 de las personas en ese monte volador tenían el linaje de la raza espiritual. ¡Qué genial! Una discípula volvió sus ojos claros hacia el joven sentado en la parte delantera del monte volador. Este joven tenía una cara que haría sentir envidia incluso a una mujer, y su sangre de la raza espiritual solo lo hacía aún más guapo y noble. Pero en este momento, este joven miraba directamente a Zhao Feng. Es él. Este joven que fue el foco de atención habló al mismo tiempo que Zhao Feng. Yuanlong, ¿reconoces a ese discípulo periférico? Preguntó curiosamente una chica junto a Yuanlong con una belleza pura y simple. Jaja, no pensé que pudieras llegar aquí. Yuanlong no pudo evitar sonreír. Había seguido a su maestro cuando descendieron a la zona continente. Cuando se llevaban a Zhao Yufei, realmente no había considerado a Zhao Feng muy bien. Sin embargo, Zhao Feng en realidad logró confiar en sus propias habilidades para ingresar a la raza espiritual, incluso convirtiéndose en un discípulo periférico. Esta fue la prueba de que Zhao Feng no era tonto. Todos los que estaban alrededor de la sala de misiones estaban atónitos. La mayoría de ellos tomó a Zhao Feng como un cuasi dios que había superado su condición de discípulo trabajador en su búsqueda de Zhao Yufei. Nunca habrían esperado que Zhao Feng conociera a Yuanlong, un discípulo central de la raza espiritual y uno de sus verdaderos prodigios. Pero el actual tú es aún menos apto para la hermana mayor Yufei. Con este comentario indiferente, Yuanlong se dirigió a la sala de misiones. La multitud circundante estaba alborotada, ya que ahora parecía que la búsqueda de Zhao Feng de Zhao Yufei no era solo un asunto de 1 o 2 días. Este chico probablemente ha estado tratando de cortejar a Zhao Yufei durante mucho tiempo. Tan pegajoso. Solo un sapo tratando de comer carne de cisne.
Los discípulos cercanos no pudieron evitar comentar sobre este asunto. Después de un tiempo, Yuanlong y los otros dos discípulos terminaron de recibir sus recompensas y salieron del salón. Yuanlong le dio a Zhao Fen una mirada apática antes de irse. La chica de la raza espiritual con la belleza pura y simple le dio a Zhao Fen una sonrisa y se acercó a él. La conferencia será en unos días. Será mejor que aparezcas. La chica le envió un mensaje mientras pasaba. Milímetros. Una fragancia femenina llenó la nariz de Zhao Fen cuando sintió que había aparecido un objeto en su mano. Cuando la chica de la raza espiritual le envió un mensaje, ella furtivamente colocó una invitación en su mano. Zhao Fen agarró la invitación en estado de shock mientras veía a la chica de la raza espiritual irse. Capítulo 1246. Una vez que los tres discípulos centrales se fueron, la sala de la misión comenzó a zumbar de charla. ¿Por qué Condie se acercó tanto a Zhao Fen? Condie y Zhao Yufei tienen una buena relación. Definitivamente estaba advirtiendo a Zhao Fen que dejara de tratar de involucrarse con Zhao Yufei. Muchas de las personas en la multitud comenzaron a criticar a Zhao Fen. Nadie se dio cuenta de que, cuando Condie se acercó a Zhao Fen, apareció una invitación en la mano de Zhao Fen, y nadie notó que Zhao Fen inmediatamente colocó esta invitación en su dimensión interespacial. ¿Esa persona me está ayudando? Zhao Fen estaba asombrado. Por la conversación de los discípulos a su alrededor, Zhao Fen sabía que esta mujer de la raza espiritual llamada Condie parecía estar en muy buenos términos con Zhao Yufei. Sin embargo, si esta chica quería ayudar a Zhao Fen, ¿por qué no le contó a Zhao Yufei sobre él en lugar de pasar por la molestia de invitarlo? Aparte de eso, después de su breve interacción con Yuanlong, Zhao Fen finalmente entendió lo fuerte que era Yuanlong. Dios verdadero de rango 5. Zhao Fen sintió un escalofrío en su corazón. Yuanlong no era muy viejo. La diferencia de edad entre él y Zhao Fen era prácticamente insustancial. En su nivel actual de fuerza, Zhao Fen no temía a los dioses verdaderos de rango 5, pero Yuanlong también tenía su línea de sangre de la raza espiritual, lo que le permitió luchar contra los dioses verdaderos de rango 6. Si trato del reino divino celestial en mi nivel actual, tengo un 50% de posibilidades de alcanzar el rango 5. Zhao Fen no se desanimó en absoluto. Una vez que entrara con éxito en el reino divino celestial, no tendría que temer a Yuanlong. Además, Zhao Fen ni siquiera había completado los últimos niveles de su Sacred Lightning Body 5 Elemental Wind Lightning Technique todavía. Por lo tanto, Zhao Fen aún necesitaba esperar hasta que hubiera completado ambas técnicas antes de ir al reino divino celestial. En ese momento, él estaría aún más seguro de convertirse en un dios verdadero de rango 5. Después de entrar en la sala de misiones, eligió la misión más fácil y la terminó en 3 días. Zhao Fen luego regresó a su residencia y entró en reclusión. Un día, Panao hizo otra visita. Vámonos. Te llevaré a experimentar la conferencia de discípulos internos y discípulos centrales. Zhao Fen pronto llegó al área de vida del discípulo interior, donde Yuan Qi de Eavenheart estaba aún más densamente concentrado. El número de personas en el área de discípulos internos era extremadamente pequeño, ya que la mayoría de los discípulos internos ya se habían ido a la conferencia. No pasó mucho tiempo antes de que Zhao Fen llegara al área de vida del discípulo central. Los discípulos centrales fueron el verdadero foco del entrenamiento y los recursos de la raza espiritual. Cada discípulo central recibiría una enorme protección y nutrición de la raza espiritual. Hubo algunos discípulos centrales que eran incluso más débiles que los discípulos de la periferia, pero su potencial era de primera clase. Con suficiente tiempo, se transformarían en expertos. En poco tiempo, Zhao Fen llegó a un lago claro. El lago estaba atravesado por pequeños puentes, caminos y pabellones. Había muchas figuras jóvenes y talentosas en estos puentes y caminos, conversando en pequeños grupos. Quasi Dios Luo Yu y Zhao Yufei son los personajes principales de esta conferencia. No vendrán tan temprano. Panao vio que Zhao Fen estaba escaneando a la multitud e inmediatamente se rió y explicó.
Te traje aquí para que puedas echar un vistazo a Zhao Yufei y también ver cuán fuerte es tu competencia para que puedas renunciar a esta idea. Recuerde, no haga ningún problema. Advirtió Panao antes de unirse a la conferencia. Zhao Feng frunció el ceño ligeramente. Naturalmente, no iría a ofender a alguien sin provocación, pero algunos asuntos eran simplemente inevitables. Los dos luego pisaron los pequeños puentes que atravesaban el lago. Aunque la reputación de Zhao Feng ya se había extendido entre los discípulos internos, la mayoría de ellos no sabían cómo era. En cuanto a los discípulos centrales, rara vez se preocupaban por las preocupaciones menores de los rangos inferiores. Mira allá. Ese es el discípulo central Zhang Newton, un dios verdadero de rango 6. Su antepasado tenía un estatus significativo dentro de la raza espiritual. Es uno de los contendientes más fuertes para la mano de Zhao Yufei. Mientras caminaban por los puentes, Panao le enviaría un mensaje a Zhao Feng con presentaciones como esta. Naturalmente, su objetivo era desalentar a Zhao Feng de su tonta búsqueda. Todos son muy fuertes. Zhao Feng asintió. Los que participaron en esta conferencia fueron genios increíbles. Eran extremadamente fuertes o poseían un talento supremo. Tome ese Zhang Newton por ejemplo. Zhao Feng nunca antes había visto a un dios verdadero de rango 6 tan joven. Panao asintió, creyendo que Zhao Feng había sido intimidado adecuadamente por todos los genios que vieron en el camino y sabía que no tenía ninguna posibilidad. Panao comenzó a presentar a Zhao Feng a muchos discípulos internos. Casi todos estos discípulos internos pertenecían al lado de Panao. Cuando supieron quién era Zhao Feng, comenzaron a regañar a Zhao Feng. Lo llevaré a ver a Zhao Yufei y haré que extinga cualquier pensamiento de perseguirla. Panao les susurró. Esos discípulos internos no dijeron nada más, suspirando mientras iban a conversar con un discípulo central. ¿No es este el hermano Pan? En este momento, un joven astuto apareció detrás de Panao. Panao supo quién era en el momento en que escuchó la voz. Hizo un gesto impaciente hacia la persona. Este es Kumilin, una de las personas de Zhao Lanyi. Panao le envió un mensaje secreto a Zhao Feng. Hermano Pan, este Kumi parece encontrarse con esta persona a tu lado por primera vez. ¿Podrías presentarme a mí? Kumilin volvió su mirada fría y siniestra hacia Zhao Feng. Los discípulos internos estaban esencialmente divididos en dos facciones. Kumilin y Panao estaban parados en lados opuestos. Kumilin no recordaba que la facción de Panao tuviera un niño de cabello dorado. ¿Era este un discípulo interno recién ascendido? No vale la pena que alguien tan importante como el hermano Kumi conozca a una persona tan humilde. Panao se negó de inmediato y llevó a Zhao Feng a las afueras de la conferencia. Sé más discreto para mí. No podemos dejar que se den cuenta de que eres un discípulo de la periferia, o de lo contrario le darán una feroz paliza a nuestra facción y también te humillarán. Susurró Panao. La pareja se sentó al borde de la multitud, donde había menos personas deambulando. Panao no estaba realmente persiguiendo a Zhao Yufei o al cuasidios Lu Yu, por lo que realmente no le importaba la conferencia. En este momento, muchos de los jóvenes conversando se callaron y giraron en la misma dirección. Mira, cuasidios Lu Yu ha llegado. Panao le dio un codazo en el hombro a Zhao Feng. Dos mujeres de la raza espiritual aparecieron cerca, pero los ojos de todos estaban centrados en la mujer vestida de blanco que estaba a la derecha. Esta persona era como un hada de hielo, su semblante como una flor de loto rompiendo la superficie del agua. Sus ojos claros y brillantes eran como cristales exquisitos, mientras que las curvas de su cuerpo que ocasionalmente se revelaban mientras caminaba excitaban los corazones de todos los jóvenes que la observaban. ¿Ella es cuasidios Lu Yu? Zhao Feng miró apreciativamente a esta belleza de hada. Cuasidios Lu Yu era solo un cuasidios de rango 3, pero mientras sostenía la línea de sangre de la raza espiritual, su verdadero poder de lucha era mayor. El enfoque de Zhao Feng rápidamente se volvió hacia la mujer al lado del cuasidios Lu Yu. Esta mujer tenía una sonrisa engreída en su rostro. Esta no fue otra que la primera mujer de la raza espiritual que Zhao Feng conoció al llegar a la raza espiritual, Wei Qingyin.
Aza Luoyu, ¿por qué no te unes a nosotros? Cuasi Dios Luoyu, ¿te gustó la flor Even Yang Flower de 9 colores que te envió esta Shen? Más de la mitad de los jóvenes en el pabellón se lanzaron de inmediato hacia el Cuasi Dios Luoyu. Poder darles la bienvenida a todos ustedes a esta conferencia hace que Luoyu esté extremadamente feliz. Cuasi Dios Luoyu asintió y sonrió a todos estos jóvenes talentosos. Abrumado por todos estos prodigios, el Cuasi Dios Luoyu entró en el área de la conferencia. Wei Qingyin de repente notó una figura de cabello dorado. Al principio aturdida, ella rápidamente rompió en una leve sonrisa. Wei Qingyin susurró unas palabras al oído del Cuasi Dios Luoyu, y el Cuasi Dios Luoyu al instante volvió sus ojos ligeramente despectivos hacia Zhao Feng. Casi todos los jóvenes se centraron en Cuasi Dios Luoyu, por lo que cuando Cuasi Dios Luoyu se volvió en cierta dirección, naturalmente querían ver lo que estaba mirando. ¿Milímetros? ¿Qué está pasando? ¿Le ha gustado a Cuasi Dios Luoyu? Junto a Zhao Feng, Panao inmediatamente sintió que su corazón comenzó a golpearse contra su pecho. No era uno de los perseguidores de Cuasi God Luoyu solo porque sabía que no tenía oportunidad, pero si Cuasi God Luoyu le gustaba, solo estaría muy feliz de aceptar. ¿No es ese Zhao Feng que se levantó de su discípulo trabajador por su amor por Zhao Yufei? Wei Qingyin esbozó una sonrisa astuta, sus ojos rezumaban desprecio. La multitud quedó estupefacta por las palabras de Wei Qingyin. Parece que escuché algo así. Entonces, ¿ese era este mocoso? Un discípulo central resopló fríamente mientras miraba a Zhao Feng. Zhao Feng. En la multitud, Kumilin también se sorprendió. Solo los discípulos centrales y los discípulos internos deberían haber sido invitados a esta conferencia. Recordó que Zhao Feng solo había sido ascendido a discípulo de la periferia recientemente, entonces, ¿cómo podría haberse convertido en un discípulo interno tan rápido? Antes de que pudiera pensar más profundamente sobre esto, un joven vestido de oro cerca de Zhao Feng se burló fríamente. Un sapo ansioso por la carne de cisne. ¿Un sirviente humilde también quiere perseguir a Zhao Yufei? Se acabó. Panao gimió por dentro. La ceja de Zhao Feng se arrugó cuando se volvió para mirar a este joven vestido de dorado. Este joven tenía la línea de sangre de la raza espiritual, pero él era solo un dios verdadero de rango 3. Su mirada de extrema arrogancia y el desprecio en sus ojos eran más obvios que los de cualquier otra persona presente. Aguántalo. Él es Jin Wei, uno de los ardientes perseguidores de Zhao Yufei. Puede ser joven y débil, pero su antepasado ejerce una inmensa autoridad en la raza espiritual. El antepasado de Jin Wei lo ha estado presionando para que persiga a Zhao Yufei para consolidar su linaje y su estado en la raza espiritual. Panao le envió un mensaje a Zhao Feng para explicarle los antecedentes y el estado de esta persona. Siervo, ¿tienes las agallas para pelear un partido conmigo? El que pierde tiene que salir. El desprecio de Jin Wei fue estimulado aún más por el silencio de Zhao Feng. La mitad de la conferencia involucró discusiones y seminarios, pero la otra mitad involucró duelos instructivos. No todos habían llegado, sin embargo, Jin Wei ya estaba desafiando a Zhao Feng a un duelo, intimidándolo con su poder. Muchos discípulos internos y discípulos centrales miraron con desdén frío y ridiculizar a Zhao Feng. Jin Wei era infame por su arrogancia y comportamiento rebelde. Sus palabras fueron duras y cortantes, y sin duda fue uno de los mejores en humillar a otros. Además, el linaje de Jin Wei tenía un estatus extremadamente alto en la raza espiritual, por lo que incluso los discípulos centrales no se atrevieron a provocarlo. Zhao Feng le devolvió la mirada fría a Jin Wei. Si no se fuera, esta persona seguramente seguiría humillándolo. Bueno. Me gustaría experimentar el poder de un discípulo central. Justo cuando todos creían que Zhao Feng se iría enfadado, dio un paso adelante y aceptó el desafío. Panao se dio una palmada en la frente, creyendo que había cometido un grave error al traer a Zhao Feng. Aza Luoyu, si no te importa, me ocuparé de este sirviente antes de que comience la conferencia. Jin Wei sonrió a Ada Luoyu.
Luo Yu vino esta vez precisamente para presenciar la fuerza de todas las personas talentosas presentes. Hada Luo Yu sonrió, claramente dándole su aprobación tácita para este combate. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.